El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo hacer que estas tajadas se distribuyan mejor entre las pequeñas y medianas empresas? Bienvenidos a la tercera temporada de La tajada del pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo. Y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. Todos los emprendimientos iniciaron como una idea, un sueño, que pasaron por un proceso hasta que se transformó en una realidad. Cuando emprendemos, nos enfrentamos a muchas dudas y miedos. Y por eso, en este primer capítulo, empezaremos por entender qué significa emprender y qué tan buena idea es desde el punto de vista de la diversificación de ingresos. Dialogaremos como siempre con el experto pastelero económico Luis de la Calle y hablaremos de cómo se deben repartir las tajadas del pastel con el Fid Torres. Daremos consejos y estrategias con alguien que tiene las manos en la masa empresarial, Giuliano Lopresti, sobre cómo convertir la visión empresarial en una realidad. Luis, ¿por qué emprender es importante? Porque emprender es crear. Las sociedades que no emprenden, que no se proponen hacer algo nuevo, que no están dispuestas a ver si pueden ofrecer a los demás bienes o servicios, ideas, son sociedades que terminan no avanzando. O sea, emprender quiere decir encauzarte a hacer algo nuevo, algo que no estabas haciendo. Y eso refleja la capacidad creativa de las personas, también de las sociedades, y por lo tanto es intrínseco a la naturaleza humana el emprendimiento. ¿Y qué oportunidades ves en el México de hoy para emprender? Bueno, yo creo que los ciudadanos mexicanos que quieran complementar sus ingresos o desarrollar una fuente alternativa de ingresos, además de su participación en la fuerza laboral, deben ver el emprendimiento como una opción que puede ser una opción importante para empezar a ofrecer lo que ellos saben hacer en el mercado y recibir una remuneración por ese servicio o ese bien que la gente ofrezca. Entonces, el emprendimiento está directamente relacionado con la satisfacción de preferencias y necesidades de los consumidores. Allí es donde empieza el emprendedurismo. Y el valor y la pregunta que se tiene que hacer uno es, bueno, ¿qué tengo yo? ¿O qué puedo tener yo como persona o como grupo que pudiera tener cierto atractivo suficientemente alto para que la gente esté dispuesta a adquirirlo de mi parte? Emprender es muy atractivo, pero es la única manera de diversificar estos ingresos y de poner al servicio de las personas las capacidades de uno, lo que estás diciendo. No, generalmente la mayoría de las personas preferirían quizá encontrar un empleo, ¿no? Que es un empleo estable, un empleo que esté bien remunerado, pero para muchas personas el emprendedurismo a veces es la única opción. O sea, mucha gente que se vuelve emprendedora porque está forzada por las circunstancias a volverse emprendedora. O sea, llegas tú a la edad de trabajar, no hay empleos suficientes, no es suficientemente interesante, están muy lejos, y entonces, ¿sabes qué? Voy a abrir mi pequeño changar. Entonces, tú puedes ser emprendedor por elección, decir, oye, quiero hacer esto, o por necesidad, y ambas formas son perfectamente válidas y no necesariamente son excluyentes una de otra. Luis, tú tuviste los dos mundos. Tú has sido empleado y emprendiste un negocio. ¿Cuáles fueron tus dos experiencias, la diferencia entre los dos? Bueno, yo trabajé inicialmente un número de años en el gobierno, fui empleado, y después de muchos años estar en la labor pública decidí dejarla y efectivamente emprender. Siempre tenía yo la duda al principio de si las habilidades que había adquirido yo como funcionario público durante un número importante de años tenían un valor que pudiera ser utilizado en un ambiente de emprendedurismo. O sea, ¿hay algo que pueda yo dar a los demás, a la sociedad,
que alguien esté dispuesto a pagar por ello? La respuesta fue superior a lo que yo pensaba. O sea, sí, efectivamente uno tiene ciertas habilidades que tienen valor y ese valor puede ser remunerado de una manera atractiva si se sabe empaquetar. ¿Cómo hiciste ese balance de riesgos? ¿Me quedo en un mundo donde pueda tener un ingreso fijo o me aviento al riesgo de emprender? ¿Cuál fue esa variable o alguna circunstancia que te llevó a tomar esa decisión? Yo creo que las personas que deciden emprender un negocio, lo primero que tienen que preguntarse no es tanto qué tengo yo que pudiera yo ofrecer, sino qué necesidades existen en la sociedad que yo pudiera a lo mejor satisfacer, o qué necesidad puedo yo crear a la sociedad de tal suerte que yo pueda ser su proveedor. Entonces, el valor se crea no solamente a partir de los activos que yo tengo o que he venido acumulando en el tiempo, sino qué necesidades hay en el mercado, en la sociedad, que necesiten ser satisfechas. Y luego uno se pregunta, oye, esas necesidades que existen en el mercado, yo tengo elementos o puedo conseguirlos, no necesariamente los tengo que tener hoy, o los puedo conseguir para traerlos. Muchas veces en México cometemos el error de decir, yo tengo estos activos y quiero venderlos. Bueno, para emprender un negocio, hacer un plan de negocios, lo primero no es tanto qué activos tengo, sino qué necesidades existen. Y después la segunda es, ¿puedo yo satisfacerlas? Y siguiendo un poco por esta línea de argumentación, ¿cuáles son los elementos principales que tú le dirías a una persona que está pensando emprender o que ya emprendió, que ya tiene un pequeño negocio? ¿En qué se tiene que fijar para dar ese salto o para empezar un proceso que pueda escalar? Bueno, lo primero es esta idea de si lo que estoy yo pensando tiene mercado. O sea, si hay una posibilidad de realizar una venta. Si la gente está dispuesta a pagar por lo que tú ofreces, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de dimensionar si el mercado existe. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? El consumidor quiere a lo mejor unos lentes oscuros o quiere... Por ejemplo, cuando uno está en un semáforo, es clarísimo. Viene el vendedor ambulante a las 7 de la mañana y te ofrece jugo de naranja recién exprimido. O sea, no te ofrece otras cosas. Te ofrece lo que en ese momento sabe que la gente quiere. Esa misma persona a las 12:30 de la tarde te va a ofrecer cacahuates japoneses. A las 6 de la tarde te va a vender gorditas de nata. Entonces esa persona ha identificado plenamente cuáles son las necesidades del consumidor. Y yo te aseguro que él probablemente no produce cacahuates japoneses y a lo mejor tampoco produce gorditas de nata y mucho menos el hule de los limpiadores cuando empieza la temporada de lluvia o los paraguas cuando empieza la temporada de lluvias. O sea, siempre están pensando las personas que trabajan en la informalidad qué satisfactores quiere el consumidor. Cuando sale la nueva película de El Hombre Araña, ¿no? Te ofrecen la nueva película El Hombre Araña. O sea, no te ofrecen Titanic. Pues no es, oye, yo tengo copias de Titanic, voy a pararme a venderlas en la esquina. No. ¿Qué es lo que está queriendo el consumidor? Entonces, la identificación de las necesidades del consumidor es el elemento más importante. Y hay uno adicional, que es las necesidades que el consumidor no sabe que quiere, pero que quizá pueda querer. La persona que es realmente creativa, el emprendedurismo y la creatividad van de la mano, es aquella que se imagina lo que deba querer el consumidor y convencer al consumidor que lo quiera. Y una vez que lo convence, te pones tú a buscar cómo consigues las gorditas de nata, no al revés. Oye, Luis, Rodrigo te preguntaba sobre ahorita cómo está México para emprender, pero yo leí que según el Monitor Global de la Iniciativa Empresarial, la pandemia, la falta de políticas públicas, la inflación y el difícil acceso a créditos habían afectado el ecosistema emprendedor ahorita en México, que era más difícil abrir un negocio que hace un par de años. ¿Tú cómo lo percibes? Bueno, yo creo que abrir un negocio siempre es difícil. O sea, porque la persona que decide emprender va a enfrentar obstáculos. Si uno está dispuesto, pues una persona que es amante del riesgo, a lo mejor se vuelve emprendedor. Una persona que es adversa al riesgo, ese tiene más la personalidad de volverse un empleado, digamos. Es decir, yo quiero tener un empleo seguro, a mí que me lleguen mis quincenas y empezar a hacer mi afore, etcétera, ¿no? O sea, paso a paso. El emprendedor tiene que saber que va a enfrentar algunos riesgos y obstáculos que pueden ser muy importantes. En muchas ocasiones el obstáculo es insalvable, efectivamente, ¿no? Pero también tiene que verse
a los obstáculos como una oportunidad de negocio. O sea, una de las áreas donde uno puede desarrollar un emprendimiento es encontrando precisamente algo que falta, o sea, un obstáculo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tú vas, por ejemplo, a Santa Fe, en la Ciudad de México, a la hora de la comida, y vas a ver coches que llegan, abren la cajuela, y hay unas personas que tienen unas ollas de distintos tipos de comida, platos, vasos y todo. ¿Por qué están allí? Bueno, porque han identificado que en ese espacio de oficinas de corporativos muy importantes no hay comida económica para los empleados. Entonces la gente está dispuesta a ir a la calle y comer detrás de una cajuela que les ofrece un satisfactor que no existe en las instalaciones establecidas en ese lugar. Entonces, esta persona identificó un obstáculo, la ausencia de este tipo de servicios, y lo convirtió en un negocio. Entonces, una forma de descubrir precisamente cómo emprender es encontrar los obstáculos que existen en la sociedad. Entonces, a mayor obstáculos, mayores dificultades, pero también a mayor obstáculos, mayores oportunidades. Pero independientemente de estos factores de creatividad y adversidad al riesgo y convertir los obstáculos en oportunidades, sí hay unos factores externos que hacen en un momento dado más difícil o más fácil emprender. Por ejemplo, la facilidad para pedir créditos. ¿Y México cómo lo ves ahorita? ¿Cómo estamos a comparación de otros años? Bueno, yo creo que se ha hecho progreso, pero es totalmente insuficiente. En México todavía es muy difícil para una pequeña empresa convertirse en sujeta de crédito. O, por ejemplo, si tú tienes una pequeña propiedad o quieres adquirir una pequeña propiedad y dices, oye, la voy a hipotecar en el banco, a una pyme pequeña la probabilidad que le den esa hipoteca es realmente muy baja. Sí, efectivamente, la falta de crédito es uno de los obstáculos, pero hay gente, por eso existen en México las tandas, las pirámides, el microcrédito, que son una forma de resolver un obstáculo que existe. Pero esos obstáculos efectivamente pueden convertirse en obstáculos insalvables. Yo tengo un libro que se llama Economía de la Extorsión, que lo hemos platicado en otras tajadas, y en ese libro yo explico cómo la extorsión sistémica que hay en México es uno de los principales obstáculos para el crecimiento de los emprendedores. Justo por ahí va mi siguiente pregunta, Luis. ¿Tú ves en el mercado de emprendimiento soluciones que estén ayudando a los emprendedores a tener más accesos a créditos o más acceso a esos elementos que podrían ayudarlos a comenzar un camino de emprendimiento? Y si sí, ¿cuáles son? O sea, hay algunas, ¿no? Hay bancos ahora que están un poco más especializados en las pymes. El crédito como proporción del Producto Interno Bruto en México ha venido creciendo de una manera importante, pero en México estamos, digamos, en pañales. Entonces es mucho más fácil fondear un proyecto de emprendimiento en un país como Estados Unidos que en México, sin duda. O sea, sí hay obstáculos muy importantes que hacen difícil que en México los emprendedores tengan éxito. Efectivamente eso existe, pero también es cierto que se está avanzando y que cada vez se ven más pequeñas empresas que terminan teniendo éxito. Luis, ¿y cómo lograríamos, o alguien que está empezando por este primer emprendimiento como el que mencionabas en las cajuelas de los coches en Santa Fe, cómo haces el salto de ese primer paso a una pyme o a la formalidad de entrar en el mundo de las pymes? Bueno, ese paso es muy difícil, y particularmente en México. Es mucho más fácil que una persona que está en la formalidad o trata de ingresar a la formalidad se sujeta a la extorsión que una persona que está en la informalidad. Porque en la informalidad generalmente tienes un extorsionador de ventanilla única, ¿no? A lo mejor te extorsiona la patrulla que deja que te estaciones y nada más. Pero si tú tratas de decir, oye, voy a tener yo un servicio ahora de comida y voy a llevar la comida a las distintas oficinas, vas a tener que empezar a cumplir con las regulaciones sanitarias, con las regulaciones laborales, con las de protección civil y un gran etcétera. Tienes otro tipo de responsabilidades que te permitan dar ese salto, ¿no? Entonces lo que necesitas es empezar a equiparte de la infraestructura necesaria para poder convertirte en un participante en la formalidad. Y en muchos casos hoy en día se cuenta con una herramienta con la que no se contaba antes, que es las plataformas digitales. O sea, la plataforma digital hoy en día te permite acercarte a mercados donde antes no podías y a llegarte de insumos de mercados que antes eran imposibles para una persona pequeña. Entonces, sobre todo la gente joven debe saber apalancar el mundo digital
para poder vencer varios de los importantes obstáculos que existen para dar el salto de la informalidad a la formalidad. Hola, soy Juliano Lopresti. Llevo 28 años incursionando en distintos tipos de emprendimientos. He participado en el diseño y desarrollo de más de 30 empresas que van desde restaurantes hasta proyectos con inteligencia artificial. Soy un apasionado de este tema, lo he estudiado a fondo, lo he enseñado y hasta he formado parte de equipos que generan políticas públicas. Algunos de mis éxitos no se explican sin mis fracasos. Te comparto batallas y experiencias que espero te sirvan. El emprendedor ve problemas y encuentra soluciones. Es aquí donde se genera valor. Si ese valor se puede monetizar, existe una oportunidad de negocios. Detéctala. Las oportunidades van cambiando según el contexto económico y tu situación personal. Como emprendedor, debes tener la capacidad de identificar oportunidades y encontrar la forma de implementarlas en el momento adecuado. Durante tu proceso de exploración encontrarás datos, aliados, inversionistas, socios, empleados, herramientas y todos los recursos que permitirán o no que tu emprendimiento sea exitoso. Sé estratégico en cada paso. Aprende a decir que no y busca alinear los intereses. Si a la empresa le va bien, le debe ir bien a todos los que participan en ella. El éxito viene del diseño y la ejecución, aunque la suerte también acompaña. Elfit Torres es director de Fundes Latinoamérica. Ha dedicado toda su carrera profesional a apostar por el emprendimiento y el crecimiento de las MIPYMES como principales impulsoras del desarrollo económico y social de México y América Latina. Estoy muy contenta de que esté aquí Elfit Torres, director de Fundes, con nosotros. Bienvenido, Elfit. Hola, muchas gracias. Un placer acompañarlos y bueno, encantado de compartir lo que hacemos alrededor del mundo de las micro y pequeñas empresas. Elfit, ¿dónde, cómo y con quién trabaja Fundes en México y Latinoamérica y por qué consideran importante apoyar a las pymes? Nosotros somos realmente unos obsesionados con el tema de las pymes y la verdad es que le agregaría antes el micro, pequeña y mediana, ¿no? Porque lo que te voy a decir parece un lugar común, pero en México y en América Latina, entre el 98 y el 99% de todas las empresas que existen son micro y pequeñas y la inmensa mayoría son micros, es decir, unidades económicas que tienen menos de 5 personas empleadas, ¿no? O trabajando. Y si te pones a pensar el rol que juegan en la creación de empleo, de ingresos, de ocupación, el rol que tienen como válvulas de escape social en nuestros países donde no hay seguros de desempleo y cualquier persona que se quede sin trabajo automáticamente se ve en la necesidad de emprender un negocio, un changarro, como le decimos en México. Y bueno, nosotros en Fundes, decía, somos obsesionados con este tema desde hace 40 años y trabajamos con todo aquel institución o persona que crea en estos mismos principios de que este segmento de empresas tan numeroso y tan potente económicamente, pues tienen un rol que jugar en el desarrollo económico, social de nuestros países. Entonces, cuando digo cualquiera que esté interesado, pues son gobiernos que tienen programas para fortalecer pequeñas empresas, organismos internacionales, ¿no? Todos los multilaterales o los bancos de desarrollo en la región, o las grandes empresas que pues más adelante te voy a contar por qué son uno de los actores más importantes para fortalecer pequeñas empresas en el continente. Y en ausencia de una agenda pública, ¿cómo podemos dar a conocer la importancia de las pymes, y de las micro? Mira, esto efectivamente, salvo honrosas excepciones, que yo diría Brasil y Chile en América Latina, hay olas, ¿no? A veces hay políticas muy agresivas de fomento a las empresas, hay leyes, hay reglamentos, hay presupuestos y de repente pasamos años donde no hay nada o hay muy poco, ¿no? En México ahora estamos viviendo en una época donde no hay realmente una política de fomento a las pequeñas empresas. Entonces, precisamente lo que te decía en la pregunta anterior, es ahí cuando el rol de las grandes empresas se vuelve muy relevante, porque nosotros siempre nos hacíamos la pregunta, a ver,
¿a quién le interesaría que hubiera más micro y pequeñas empresas y que fueran más fuertes, más saludables? Bueno, pues resulta que si tú eres una empresa grande, no importa prácticamente el segmento, puede ser una manufacturera, pueden ser empresas de producción de consumo masivo de alimentos y bebidas, empresas que producen manufacturas, empresas de retail, bueno, todas ellas, que además debo decir que en el caso de México solamente son el 1% de todas las empresas que hay en el país, pues necesariamente para poder servir a sus mercados tienen que estar conectadas con esas otras miles y millones de micro y pequeñas empresas. En el caso de las empresas de consumo masivo, en un país como México, todavía más del 50% de la distribución de alimentos y bebidas se hace a través de las tienditas, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, si tú eres un gran productor de bebidas y alimentos, pues una parte de tus socios estratégicos son los grandes retailers, pero la mitad de tu negocio tiene que ser con estas pequeñas unidades económicas. Entonces, obviamente tienes un incentivo porque estén ahí, porque se fortalezcan, porque no desaparezcan. Y entonces las empresas empiezan a crear como mecanismos de generación de estas alianzas estratégicas con nosotros les llamamos, pues son sus socios de negocio, y invierten para fortalecerlas desde capacitándolas, dándoles tecnología, dándoles financiamiento. Y lo mismo sucede con las cadenas de proveeduría. O sea, piensa en cualquier industria, también puede ser de alimentos, puede ser una manufactura, pues sus proveedores también van a ser muchas pequeñas empresas, ¿no? O sea, es imposible que en un mundo donde en México hay alrededor de 5.5 millones de empresas que registra el INEGI en su último censo y solo el 1% son grandes. Entonces, obviamente, cualquier cosa que quieras mover, mercancías, producción, vas a tener que asociarte de alguna manera con estas empresas. Entonces, el rol de las grandes empresas en fortalecerlas, en integrarlas de manera estratégica a sus cadenas de valor es fundamental, ¿no? Y creo que ahí es un poco un juego, pues, del sector privado, ¿no? De apoyar a sus pares, porque de otra manera, pues, no podrían hacer negocios. Mencionabas Brasil y Chile, pero hay otros países que también se han desarrollado más rápido que México y que han tenido políticas públicas para el desarrollo de pymes. ¿Cuál crees tú que nos haga falta y qué se podría replicar exitosamente en México? En el mundo hay, digamos, apoyos desde el momento en el que registras una empresa hasta el momento en el que la cierras, ¿no? Y todo lo que pasa en el camino. Yo destacaría, sobre todo en Asia, pero también ha pasado en Europa en otros momentos, hay leyes y programas que de alguna manera, cuando hay inversión extranjera, que llega al país a hacer como una inversión para abrir una planta, no sé, de la industria automotriz, de la electrónica, de alguna manera, con todos los beneficios que a veces se da para la inversión extranjera, también se dan condiciones. Y una de las condiciones que se han dado en Asia es que estas empresas cuando lleguen también crean a sus propios proveedores, pero locales. Y la verdad es que esto es un impulso súper importante porque, o sea, nosotros y nadie quiere que las economías de América Latina o México sean tiendas de barrio. Son simplemente expresiones económicas que están ahí, pero la aspiración o la ambición es que cada vez haya más empresas pequeñas que están más tecnificadas, que están conectadas a cadenas de valor. Y cuando llega inversión extranjera y como política pública tienes como un poco la exigencia de que pues tienen que ayudar a desarrollar proveedores locales, es un impulso súper importante que además, bueno, en el contexto de lo que estamos viviendo hoy en México de nearshoring, se vuelve muy relevante, ¿no? Y creo que es una oportunidad que no se debería de desaprovechar. ¿Cómo apalancar el crecimiento de las pymes de México con los múltiples tratados de libre comercio y en especial con el TEMEC? Yo creo que un poco va por ahí, ¿no? O sea, es decir, vemos todo el tiempo que llegan y bueno, en los próximos meses y años van a seguir llegando muchas inversiones. Lo que no deberíamos de perder la oportunidad es que cuando llega una inversión muy grande, insisto, de la industria automotriz o puede ser de la industria de electrónica o inclusive aeroespacial, debería de venir acompañado también de exigencia de crear proveedores locales. Esto, la verdad, es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar porque conecta a la industria con las universidades y con otro tipo de emprendedores que pueden crear empresas de mucho más rápido crecimiento, que pueden crear empleos con mejores niveles de remuneración. Y la verdad es que, bueno, ahí es cuando empiezas a dar un salto en esta aspiración de países como, no sé, Japón o Alemania,
donde hay muy poquitas microempresas, hay muchas pequeñas y medianas y hay una buena cantidad de empresas grandes. Nosotros todavía tenemos que construir esa base empresarial de más pequeñas y medianas y que más microempresas se vayan o insertando al mercado de trabajo formal o bien que vayan creciendo hacia la pequeña y la mediana empresa. Perfecto, muchas gracias. Estos son algunos de los elementos esenciales para emprender. Es importante reconocer que las pequeñas y medianas empresas nos convienen a todos. Escucha más en la siguiente tajada de este podcast. Gracias por escuchar la tercera temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre cómo se reparten las rebanadas del pastel económico. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional para hacer crecer la economía dentro del Estado de Derecho en México. Sigue, califica y saborea La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producción de Hook Audio.